Hola, buenos días, alumnos. Continuamos con la clase, continuamos con la lista de problemas que quedaron pendientes de la semana pasada. Ya, semana 9, sesión 3. Estuvimos revisando las aplicaciones de la ley de Ampère, ¿no? Revisamos, explicamos en qué consiste la ley de Ampère, cómo se aplica la ley de Ampère, vimos los casos, ¿no? Para las aplicaciones de la ley de Ampère, en el caso de un alambre indefinido, ¿no? Un alambre indefinido, un alambre largo, ¿no? Un alambre largo, muy delgado, ¿ya? Conductor largo y delgado. Este es el campo magnético, ¿no? Siempre, como es largo y delgado, obviamente el punto se considerará afuera, ¿no? Del alambre, afuera. Y aplicando Ampère obtuvimos la fórmula. Mu sub 0 por I, 2 veces pi por su radio. También les explicamos el caso de que si el alambre tuviera un radio, ¿no? Si el alambre tuviese un radio, es decir, tiene sección transversal, aquí se considerarán dos regiones, una región al interior y otra región afuera, ¿no? Exterior. Definimos R mayor o igual al radio y R menor al radio. Este R, recuerden que es una distancia, la distancia desde el eje del alambre conductor, ya esa línea, el eje, hacia el punto donde se quiere calcular el valor de su campo. ¿Ya? Esa es la distancia, medida a través de la fórmula que aparece como R. ¿Ya? Ahora, en el otro caso, si el punto está al interior, acá vemos R, al interior, un cuadrito para ponerle R. Entonces, si el punto está al interior, el campo magnético se calcula con esta expresión. ¿Ya? Esos son los casos que vimos. También estudiamos los ejemplos, hicimos los ejemplos, y nos quedamos en este problema en el cual, según estoy revisando el material, solamente determinamos las direcciones, ¿no? Ya, a ver, vamos a hacer un repaso para recordar cómo se determinaron las direcciones del campo magnético. Ya nosotros determinamos estas direcciones. Pero a ver, veamos un repaso. Seguro ya muchos se han olvidado de cómo sacar la dirección. Acá tenemos los símbolos de las corrientes. Ahora, las corrientes están en el plano y están representadas por puntos y aspas. Ahí está, la corriente 1, alambre 1, alambre 2, alambre 3. Vamos, aquí, alambre 1. Qué mal. Alambre 2. Y este es el alambre 3. Cada alambre tiene su valor de corriente. 3 amperios, 4 amperios y 5 amperios. El campo que se va a utilizar, la fórmula del campo magnético que se va a utilizar para calcular. Aquí está. ¿Ya? Y ahora vamos a tener que dibujar recordando, a ver, la regla de la mano derecha. Acuérdense, cuando una corriente está entrante al plano, perdón, primero saliente, ya un punto. Está saliente al plano, ya saliente. ¿Cómo es la circulación de B, del campo magnético? ¿Horaria o antihoraria? Dedo pulgar que salga del plano. Esa es la dirección del alambre rectilíneo, ¿se acuerdan? Había un alambre rectilíneo y a su alrededor había una circulación de campo. Regla de la mano derecha, la circulación son 2 dedos. Viéndolo desde arriba, observamos un punto. La corriente es un punto. ¿Cómo es la circulación del campo? Antihoraria. Anterior a mis. Ok, antihoraria. Entonces, en ese punto P, aquí, ¿cómo iría el campo?
El punto P está acá. Si esa es la corriente, esta sería la distancia. Y perpendicular a esto, tengo que graficar la flecha del campo, ¿no? Perpendicular es una flecha hacia arriba o una flecha hacia abajo. ¿Hacia dónde la dirijo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, Miss, en dirección al eje Y positivo. Así, ¿no? Porque aquí la orientación del campo va hacia arriba. ¿Ya? Entonces, por esa razón dibujamos el vector hacia arriba. Ya vamos a colocar acá una flecha para que señale. Ya, entonces ya tenemos la dirección del campo hacia arriba. Ya, a este campo le llamaré B1. Ya, B1. Vamos con el B2. Alambre 2. ¿Cómo es la corriente? ¿Cómo es, perdón, el campo? Aquí está el punto, aquí está el punto, aquí la línea, perdón, está la línea. Ahí está la línea, la distancia. Tienes que dibujar perpendicular a la línea, ¿no? Perpendicular. Ahora, la perpendicular va a ir así o puede ir así. Derecha o izquierda. ¿Hacia dónde Izquierda, ir? Miss. Para eso estamos utilizando la regla de la mano derecha y con eso me ayuda en la orientación del campo. Esta flecha horizontal izquierda sería la dirección de B2. Ya, es la dirección de B2. A ver, acá, esto dejo un momento, acá lo roto. Para formar una línea horizontal. B2. Ya, ahí está. Entonces tenemos los dos. Nos falta un tercero. Ahora cuando la corriente es entrante. Sería, Miss, en sentido horario. En sentido horario. Regla de la mano derecha, el pulgar tiene que tocar la pantalla y tus dedos circularán en dirección horaria. ¿Ya? Eso te va a servir para guiarte hacia dónde va dirigido el campo. Acá también lo puedes dibujar, ¿no? Aquí, una curva, y te va a indicar la dirección. Ya, ¿hacia dónde se dibuja? Esta es siempre ayúdate, por favor, con la distancia del alambre al punto. Y ahí dices una perpendicular, así o puede ir diagonal hacia abajo, diagonal hacia arriba. ¿Quién determina la orientación del campo? Diagonal hacia abajo sería, Miss. Claro, diagonal hacia abajo. Entonces el punto está por aquí, así iría. Y recuerda que siempre esto es 90, es tangente. En todo es 90. Siempre la distancia con las flechas van a formar ese. Ya, entonces aquí colocamos la flecha, otro color para diferenciarlo. Ya, y le ponemos B3. Ya, entonces ya tenemos los tres campos. Ahora lo que se debe hacer es identificar. Hola, buenas tardes, Martín. Lo que debes identificar es la dirección de los vectores. Tienes X y Y, utilizas y J. ¿Ya? Tienes que utilizar Y, tienes que utilizar J. Ya, o sea, estas son tus direcciones. A ver, utilicemos para B1. ¿Cómo calculo B1? Es que lo voy a volver a copiar.
Ya, acá será entonces D, ¿no? Cambiémosle por D. Acá hay que ponerle 1. Y acá le ponemos D1 también. Uy, me bajó todo. Solamente el 1 era el que tenía que ponerle su. Ya, entonces, para el primer campo magnético, ¿a qué es igual el primer campo magnético? Reemplazas, ¿ya? Reemplazas todos los datos que conozcas de su corriente y de su distancia. ¿Cuánto es D1? ¿Cuánto es D1? De 1 mis sería 0,04. 0,04. A ver, D1 es del alambre 1 al punto P. 0,04, correcto. Acá borras y pones 0,04. ¿Ya? ¿Y la corriente 1 cuánto vale? 3 mis, 3 amperios. Ya 3. ¿Esto cuánto es? Quiero ponerle igualdad. Ah, me está faltando aquí el 10 a la menos 7, ¿no? 4 por 10 a la menos 7. Ya. Entonces, y la dirección también, ¿no? ¿Qué dirección tiene el campo magnético B1? Ah, J, ¿no? sí, mi J. Ya, entonces aquí colocas. ¿Cómo se para hallar la dirección? ¿Te refieres a por qué es J? Sí, ¿cómo se para hallar la dirección? Si te refieres, porque ya expliqué cómo hallé la dirección, pero si te refieres a cómo acá salió J, es porque aquí el eje dice eje X y eje Y. La flecha va hacia arriba, apuntando hacia la dirección Y positiva, por eso es J. Acuérdate de los unitarios, I, J y K. ¿Ya? Entonces, como va hacia arriba la flecha, por eso que es J. Mis, el valor del campo magnético B1 me sale a 15 por 10 a la menos 6. 15 por 10 a la menos 6. Sí, mis. Sigue colocando abajo, no entiendo por qué. No importa. 15 por 10 a la menos. No, no puede ser 15 por 10 a la menos 6. Ya, 1,5, ¿ya? Porque el resto nos va a salir también con 10 a la menos 5. 1 por 10 a la menos 5, que es lo mismo que me has dicho, 15 por 10 a la menos 6. Sí, mis. Ya. Y aquí hay que colocarle la dirección también, ¿no? J. Lo malo cuando trabajo con estas ecuaciones. Eh, Pero no puedo hacer las líneas derechas si es que no trabajo así. Por eso que no, siempre tengo problemas con eso. Ya, no importa. Ustedes entienden, ¿no? J. Ya, acá tenemos entonces, ese es el primer campo. Vamos con el segundo campo. Igualito, ¿ya? B2. ¿Pero qué dirección ahora tiene B2? B2 2 mis sería menos I. menos I, ¿no? Ya. Entonces aquí ponemos menos I. Porque está yendo a la izquierda. Como va a la izquierda, menos I. Ahora, D1 ya no es D1, pues, ¿no? D2. D2. Ya. Acá va a estar igual, la corriente I2, ¿cuánto es? Mira acá, alambre 2, 5. 5. La distancia 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la distancia? 0,03.
0,03. Ya, ¿cuánto sale entonces aquí? Menos 3,3 por 10 a la menos 5. Ya, Ah, menos menos 3 por 10 a la menos 5. Y la I. dirección sería I, ¿no? Acá lo voy a poner, ¿sí? Y esto ya lo copio al otro lado. Sí, sale. Como acá está como dorado, igual sale chiquito. Ya, esto que estoy colocando al costadito son direcciones, porque al final lo que voy a necesitar es hacer una suma de vectores, entonces necesito las direcciones, ¿ya? Menos sí, Esto mis. está yendo hacia la izquierda, por eso que voy a poner menos. O si quieres acá le pones el menos también, si mejor acá le pones menos, y acá al costadito es sí, pues, ¿no? Porque es la dirección. Ya le borro este paréntesis. Solamente pongo J. ¿Ya? Y acá, uy, se borró. Ya, menos 5. Ya, el tercero, no es fácil saber la dirección, ¿no? Hay que buscar el ángulo. Tenemos que descomponerlo, mis. Ya, pero el ángulo, con el ángulo vas a directamente, acá no haces la descomposición, solamente ubicas el ángulo. Y luego en el unitario y ubicas lo que tú llamas descomposición. ¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo que estoy acá, voy a tratar de colorear. ¿Cuánto vale? 53 o 37, ¿cuánto era? Creo que esto sí lo resolvimos hace pasada, ¿no? 53 salía. Sí, mis, sí, 53 es. Acá será 53 grados. Ya. Ahora sí, con este ángulo ya sacas la dirección, ¿no? ¿Qué dices? B3 es igual. Todo igual. Pero acá hay que tener cuidado porque es dos componentes. Acá ponemos y 3, acá sería de 3. ¿Ya? Y acá hay que tener cuidado, ya no vamos a poner esto, vamos a poner coseno de 53 grados en dirección Y. ¿Ya? Y acá ponemos más el seno, ¿no? Menos, perdón, ¿no? Menos el seno de 53J. Esto que estoy aquí escribiendo como coseno y como seno representa la dirección. ¿Ya? Entonces, esto es B3. Muy grande, ya. ¿Se entiende, no? Porque hacia la derecha es I y hacia abajo es menos J. Coseno y seno. Ya, ahora sí, reemplaza los datos y veamos cuánto sale. Esto es 4pi por 10 a la menos 7. Ya, por el I3. ¿Cuánto vale el I3? 5. Por 5. 2 veces pi por D3. ¿Cuánto es Ah, no, mis D3? 4, mis. Disculpe, me confundí. A Era ver, 4. el I3. Ah, ya, Sí, mis 4. 4. La distancia 3. Sería mi 0,05. La diagonal, ¿no? 0,5. 0,05. Ya. Entonces, coseno de 53 es 3/5.
Y el seno de 53 es 4/5. Ya está. ¿Cuánto es B3? Ya, multiplicación de vectores, a ver. 0,96 por 10 a la menos 5i. 0,96. A ver, copia un ratito aquí. 0,93 No, 96. por 10 a la menos 5 menos 1,28 por menos 10 a la menos. 1,28. Menos. Aquí. Bueno, eso es para el vector unitario i. Ya, ya. Es que no Y puedo. Sí, un ratito, ya. Ahorita voy a arreglar eso. Ya. Esto sería en la dirección I, ¿no? Ya. Y luego, para la dirección J, ¿cuánto te sale? menos 1,28 por 10 a la menos 5. 1,28. Por 10 a la menos 5. Y acá le colocas J. Ya, menos, porque ya saben que acá hay un menos en esta operación. Ya, por esa razón, va el menos acá. Ya, ahora ya tienes entonces los vectores, ¿no? ¿Cuál era la primera pregunta? Decía, determínese el vector campo magnético en P generado por cada alambre de corriente. Y aquí has determinado eso. Ya determinaste por cada alambre de corriente. Ahora sería tu primer campo, tu segundo y tu tercer campo. Todo esto. Finalmente, ¿qué vas a hacer? Hallar el campo total. ¿Qué se necesita hacer como último paso para calcular el campo total? Sumar los campos de B1, B2 y B3. Sumar, ¿no? B1, B2 y B3. No se copiaron los números. Piña. Ya, bueno, no importa. Acá mismo podemos hacerlo, podemos escribir, ya, para no tomar otra hoja. Se pueden sumar aquí cuánto es 1,5 menos, pero 1,5 por esa menos 5J con esto, ¿no? O sea, tienes que sumar componentes con componentes iguales para que calcules el campo total. Ya, entonces acá voy a poner campo total. Campo total. En la dirección J sería 0,22 por 10 a la menos 5J. Ya, 0,22 por 10 a la menos 5J. Y acá es más, ¿no? Sí, Miss. Sería más. Ya, y en la dirección I, menos 3,33 más 0,96. Ahí sería Miss menos 2,37. Sí, a ver, verifico. 0,96 menos 3,33, ya, menos 2,37. Por 10 a la menos 5, ¿no? Sí, Miss. Ya, entonces lo que estamos encontrando aquí es el campo magnético total. Y para finalizar le ponemos unidades y teslas. Vector campo magnético total. Y estos son los vectores individuales, B1, B2, B3.
Nada más. Entonces, en esto consiste la solución. Primer paso, determinar las direcciones. ¿Cómo determino las direcciones? Con la regla de la mano derecha. Tengo que aplicar bien la regla de la mano derecha, porque si no determino bien la regla de la mano derecha, entonces cuando sume los vectores al final voy a llegar a error. Ya tienes que determinar correctamente con la regla de la mano derecha la dirección de los vectores, ¿no? Esta sería la respuesta final. Ya no hago en otra hoja porque acá ya todo lo puedo hacer. Vamos a ponerle cómo se obtuvo B, porque de repente no se entendió. Acá, insertar, ponemos un cuadrito y decimos, ¿no? El campo total o sea, yo no estoy sumando módulos, yo estoy sumando vectores. Y como voy a sumar los vectores, necesito conocer sus direcciones, porque de lo contrario estaría mal si solamente me fijara en los valores de esos vectores. ¿Ya? Entonces, por esa razón es importante que identifiques bien las direcciones. Están los vectores, sus direcciones se pueden identificar trabajando con un plano. El plano es el plano XY. ¿Alguna pregunta? ¿O está claro todo? De mi parte no me hiciste entendido el ejercicio. Ya. ¿Alguien más en alguna pregunta? La regla de la mano derecha, ya no voy a repetirlo porque a lo mejor vamos a avanzar en otro problema y ahí recordamos, ¿no? La regla de la mano derecha. Con respecto a lo de la distancia en el B1, uso 0.04, que es la distancia que es de 0 a 4. ¿Por qué razón? Digo, de 0 a X. De 1. Allá, del alambre 1, la distancia es 0,04, porque, a ver, fíjate aquí, esta es la distancia de 1. Está viendo. Es que es un poco confuso con el B1 y el B2. Es por el alambre. O sea, el B1 es por el alambre 1. Sí. Acá el B1, el B1, B2, B3 son los vectores del campo. Son vectores del campo. Ahora, la distancia, esta distancia, lo han determinado aquí de 1, mirando el gráfico y viendo o sea, en un ejercicio te deben dar la geometría para que tú puedas sacar las distancias. Te debe dar la geometría de la figura, los ángulos, y tú mismo vas a darte cuenta cuánto es esa distancia, cuánto es las distancias. Y así se determinó de 1, ¿no? Y también tenemos la diagonal, que es de 3, ¿no? De 3, 0, 5. Mira, incluso en un gráfico no te dan esas diagonales. Yo lo he dibujado, ¿eh? Ya, yo lo he dibujado. Este punto yo he trazado acá las líneas discontinuas. Pero en un examen te da solamente el punto y te dice, ¿no? Está en el vértice de un cuadrado, en el vértice de un rectángulo, tal vez. ¿Ya? Entonces, y D2 sería esto, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Esto vale 3 centímetros. Está 3 centímetros. Que no quería saturar mucho el gráfico, pero ya es D2. 0,3. Tú conviertes a metros, porque en las fórmulas todo se reemplaza en metros. Ya. Ahí si gusta le tomamos una foto, esa sería la solución del problema número 1. Ahora vamos con el problema número 2, ¿ya? El ejercicio número 2.
tenemos este cuadrado, ahora sí es un cuadrado, 4 corrientes, 4 alambres transportan corriente, y todas las corrientes, perdón, son iguales, ¿ya? Corrientes iguales. ¿Cuánto es el lado del cuadrado? 30 centímetros. 30 centímetros. Ya, entonces fijemos primero la distancia, pues. Hay que determinar las distancias. Como esto es un cuadrado, ¿cuánto vale cada lado? 0,3 metros. Lo pongamos. 0,3 metros. Ya, entonces si todo el cuadrado vale 0,3 metros, esta diagonal. ¿Cuánto vale la diagonal de un cuadrado? En general, ¿ah? De cualquier cuadrado, ¿cuánto vale su diagonal? Ya 0,3 por raíz de 2. Claro, el lado por la raíz de 2. ¿Ya? Pero, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tener 4 distancias. D y D, 4 distancias. Perdón, D. Ya, entonces mira, D y D, ¿no? Se entiende, ¿no? Porque es un cuadrado, equidistan del centro, las 4 distancias serán iguales. 2D, ¿cuánto vale? Hace un momento ya me habían indicado. 2D es igual a 0,3 por la raíz de 2. ¿Ya? Entonces de acá sale D, pues D será 0,15 por la raíz de 2. Y esa distancia lo voy a guardar ahí por un momento, todavía no lo voy a utilizar. Luego ya lo utilizaré. Por un momento lo dejo ahí. Esto de dónde salió, ya saben que de la diagonal de un cuadrado. Ya, la fórmula, vamos a la fórmula. Esta es la fórmula. Entonces tengo la fórmula, que por cierto, mira, las corrientes son iguales. Entonces, todas tienen la misma corriente, las distancias también son iguales, todas tienen la misma distancia. Por esa razón, todos los campos serán iguales. Y no es que va a ser cero el campo, ¿ah? Cuidado con ¿Cómo pensar yo tu que... corriente? O sea, ¿cómo yo lo corriente? No, acá dice, mira, los 4 alambres conductores transportan corrientes iguales. Ah, ya. Ajá, por esa razón el valor de I será 3. ¿Ya? O sea, para todo, ¿no? Para todas las corrientes. Y 1 vale igual a I2, vale igual a I3, vale igual a I4, y esto vale I, y es 3. Como dato. También la distancia. De 1, de 2. Con esto quiero que te des cuenta que los campos son iguales en valor, pero no en dirección. ¿Ah? En dirección todavía lo vamos a determinar aplicando la regla de la mano derecha. Entonces B1 igual a B2 igual a B3.
¿Ya? Entonces se deduce. Pero para todos voy a utilizar esta fórmula. Vamos a ir calculándolo. Una copión. A ver, vamos a ir reemplazando acá. 4pi por 10 a la menos 7. Ya, 4pi por 10 a la menos 7. La corriente vale 3. La distancia, ¿cuánto vale? 0,15 raíz de 2. Todavía no resuelvas nada, déjalo así, ¿ya? No calcules nada, ahí nomás déjalo. Después lo vamos a utilizar. Ya, miren, entonces esto lo vamos a utilizar después. Ahora sí hay que determinar la dirección, ¿ya? A ver, alumnos, me indicarán en el punto P cómo es la dirección del alambre A, B, C y D. Como son letras, vamos a cambiarlo por número, ¿ya? Tenemos alambre 1. Y con las letras no vamos a confundir. El B que sea el alambre 2. El C que sea el alambre 3. Y este que sea el alambre 4. Entonces, el alambre 1 en el punto P, ¿cómo es su campo magnético? ¿Hacia dónde va dirigido la flecha? Acá no hay otra posibilidad que esté en el eje Z, ¿no? O sea, eso me olvidé decirles. Cuando ustedes determinen, ¿no?, el campo que crea un alambre, y este alambre está así como un punto y un aspa, siempre la dirección del campo va a tener o dirección X o dirección Y, o va a tener ambas, X y Y, así como este caso, B3, pero nunca Z, porque si dice Z, estarías diciendo que el campo es paralelo a la corriente, y eso no es posible. El campo está circulando en dirección antihoraria, y hemos hecho el dibujo, ¿no? Hemos hecho el dibujo, y las únicas posibilidades son, pues, flechas así, o al revés también, ¿no? Así. Tangente siempre a la curva. Ya, a ver, haciendo esa aclaración, ahora vamos al problema. ¿Hacia dónde iría el campo magnético? Entonces, a ver, ubicamos la línea que une la corriente. Apuntaría hacia B. Ya, veamos si apunta hacia B. Mira, esta es la recta que une, la distancia que une el alambre 1 con el punto, ¿no? Ahora, la perpendicular a esa línea. ¿Cuál es la perpendicular a esa línea? Tengo dos opciones, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Hacia B. ¿Cómo descarto? Con la Por el regla, sentido. por el sentido del campo, ¿no? La regla de la mano derecha. Entonces, acá dibujas una pequeña curva para que te ayude con la orientación. Tu dedo Ahora pulgar leo mis. entrando a la pantalla, tus dedos dan una circulación horaria. Y con esto tú ves, ¿no? Ah, tiene que estar orientado hacia B y no hacia C. ¿Puedes repetir por qué era para esa elección? Ya, lo que haces es realizar una curva que te va a asemejar una parte de la circunferencia. No dibujas toda la circunferencia, ¿no? Si quieres trabajarlo con una parte de la curva, y haces, ¿no?, el dedo pulgar tocando la pantalla, porque esa es una corriente entrante. Tus dedos dan esta circulación. Tus demás dedos. Horaria. Por eso los alumnos decían horaria. Entonces, la flecha es tangente a la curva en esta dirección horaria. No estoy dibujando todo. No estoy dibujando todo el círculo. Si dibujaría todo, aquí estaría el punto. Y el campo estaría así. Ya. Bien, entonces sería esto. Esa flecha. Dibujemos.
¿Ya? Entonces, ahí está B1. Ya, B1. Voy a borrar el D, ¿ya? Para que no me tape la... O lo dejo un poco más lejos. Ya, siguiente. Para el alambre 2, ¿hacia dónde apunta la dirección del campo? La línea del alambre 2 al punto P y la recta tangente a esa línea. O sea, la perpendicular. Perdón, la perpendicular. Perpendicular puede ser así. La perpendicular puede ser así. Nunca así, ¿ah? Ni tampoco así, 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 no. Así es la perpendicular. Tiene dos opciones, yéndose a A o yéndose a D. ¿Cuál sería la Sí, dirección? sería diagonal hacia abajo. Hacia D. Sí, porque su sentido es horario. Ya, muy bien, claro, es una corriente entrante. La curva marca una dirección horaria del campo. Por esa razón, la tangente a este punto, la curva, es esta. Acá forma 90. ¿Ya? Entonces lo dibujaré apuntando hacia D. También hay que darle más grosor al que no se ve la flecha. Ya. Ahora a este le llamaré B2. ¿Cómo sería B3? Ahora es un punto. Nuevamente trazas una línea del alambre al punto y te vas a dar cuenta que la flecha tiene que ir o bien hacia A o bien hacia D. ¿Cuál sería entonces la dirección correcta? ¿Cuál de ellas? ¿Hacia A o hacia D? A ver, ahí escríbanlo en el chat. Hacia D, dice su compañero, y los demás, ¿no opinan? Y hacia D Practicar sería, para que quede porque la es dirección. antihorario. A ver, esta es la curva. Sí, sería hacia D. Muy bien, antihorario. Entonces, esta flecha, ¿no? Esta, de ninguna manera, esta podría ser hacia D. La flecha iría hacia D. Es un paralelo a D2. Como no lo puedo dibujar sobre el mismo, entonces lo voy a dibujar aquí al costado. Pero yo ya sé que no, es paralelo. Este D lo voy a sacar. Que no hay manera, pues, ¿no? Dos flechas iguales no se puede. Ya, y acá le pongo B3. Ya ustedes en su examen con su regla, ¿no? Ahí lo hacen bien. Yo acá, pues estoy usando el PowerPoint porque en el otro PDF no tengo reglas. Ya, B3. Siguiente, B4. Ahora, este alambre. ¿No? Hay una curva. A ver, dibujamos. Esto hay que hacerlo con gráfico aparte. Aquí está el punto. El punto está acá, esta es la línea. ¿No? Es como si trazara aquí la línea y la perpendicular a la línea debería ser así, apuntando hacia C, o debería ser apuntando hacia B. Cualquiera de esas dos opciones. Tengo que descartarlo por la regla de la mano derecha. Corriente saliente del plano, sale la corriente, mi dedo pulgar sale del plano, la corriente que sale, y la circulación va en dirección antihoraria.
Como la corriente va en dirección antihoraria, entonces la dirección del vector campo, que es tangente a la curva, o perpendicular a esta línea, perpendicular, tiene que ir apuntando hacia B. Esto no es posible, entonces esta tiene que ser la dirección. Igual, borro este D que me está tapando. Otro color, le cambiamos a ver, color, sería morado ya. Y le llamamos D4. Y ya está. Entonces ya hemos determinado las direcciones de todos los vectores de campo. Esto es lo más crítico, porque si fallamos aquí, el resto de procedimiento va a estar mal. ¿Ya? Así que tienen que tener cuidado cuando determinen la dirección. Muy bien, entonces ahora mira, tengo 1, 2, 3, 4. Fácil, lo que puedo hacer es utilizar esta propiedad. Miren, la propiedad ha salido sola, ¿no? Los campos son iguales. Entonces voy a utilizar esta propiedad. A ver, voy a trasladar estas flechas porque aquí no lo voy a hacer. Voy a sobrecargar mucho el gráfico. Voy a hacer aparte. ¿Qué ha pasado? Voy a guardarlo, voy a cerrarse y todo mi trabajo se pierde. Ya, entonces llevamos todo eso aparte. Por acá. Ya, y mira, B4 y B1, ¿cómo son? B4 y B1 son iguales. Entonces, como son iguales y también están apuntando en la misma dirección, puedo sumarlo y de acá puede salir 2B. ¿Ya? De acá sale 2B. ¿Por qué B1 es B? B4 es B. Sumo 2B. De B3 y B2 también va a salir 2B. ¿Ya? Porque B2 es paralelo con B3. Por eso que todo lo estoy reduciendo a 2B. Ya está, mira, 2B, 2B. ¿Qué ángulo hay acá entre ellos dos? ¿Quién me dice? A ver. 90. 90, ¿no? Entonces, mire, acá el ángulo es 90, es un ángulo recto. Acá también habrá 90. ¿Cómo calculo la resultante de dos vectores perpendiculares? ¿Cómo calculo la resultante de dos vectores que son perpendiculares? Como usando tipo Pitágoras. Usando la fórmula pitagórica o Sí. si quieres utilizas el teorema de cosenos y con eso puedes sacar ¿cuánto sería? A ver, apliquen el teorema de Pitágoras. ¿Cuánto vale el módulo? Para Módulo sería sacarlo. a 2b al cuadrado más dos veces, digo, más 2b al cuadrado y todo eso en raíz. 2b raíz de 2, ¿no? Si haces la operación, te va a salir 2b. Entonces, este es el vector resultante. Pinta de otro color. Se acabaron los colores. Ya, es de este color.
Este sería el campo total. Yo me estoy demorando porque, ojo, estoy usando herramientas de PowerPoint y de hecho que me estoy demorando, pero este problema es súper rápido, no es que demore. Ya solamente que me estoy demorando porque lo estoy haciendo bastante gráfico. Ya, entonces, mira, este sería el campo total. Y como dijo su compañero, aplicando Pitágoras, porque son perpendiculares, se puede calcular el campo total. A ver, acá invertimos ecuación, digamos, el campo total será igual a la raíz cuadrada de b, perdón, 2b bueno, más, otra vez es otra vez 2b cuadrado. Si trabajas ya rápido con los vectores y dominas, esto es innecesario, ¿no? De frente uno dice, ah, ya es 2b raíz de 2, que ya maneja los ángulos. No sé por qué no se puede pegar. No se puede. Se me borra, no sé por qué. Ya, bueno, pues vamos. 2b cuadrado, ya. Esto sale 2b raíz de 2. Dos b raíz. La raíz. Ya, ahí está. Si quieres 2 raíz de 2b también. Vamos a ponerle así. Ya, hasta ahí se ha entendido, alumnos, cómo se obtiene el campo total. Todavía falta. No estoy diciendo que ya esté listo, no, todavía falta. ¿Se podría decir que su dirección es menos J? Claro, y eso es lo que vamos a hacer ahora. La dirección vamos a determinarla. Porque acá ya tenemos el módulo, ¿no? Mira, el B de dónde sale, de acá, pues. Todo esto, acá que le dije todavía no reemplacen, ya, ahora sí van a reemplazar y van a calcular cuánto vale B. Y la dirección que mencionó su compañero va a salir de la deducción, ¿no? De que es hacia abajo, ¿no? ¿Y cómo demuestro que sí? Bueno, cuando tú haces una descomposición de vectores, si quieres también puedes trabajarlo la descomposición de vectores, uno así y una vertical hacia abajo. Y para este 2b también una así a la izquierda y una vertical hacia abajo. Acá ¿cuánto vale? 2b coseno de 45, ¿no? Porque el ángulo que forma con la horizontal es 45. También de esa manera lo puedes sacar. 2b coseno de 45. Y aquí también es 2b coseno de 45. Porque este ángulo es 45. Y este ángulo también es 45. ¿No ves que todo es 90? Es 90, 45, 45. 2b coseno de 45, acá 2b seno de 45, y acá también 2b seno de 45. Entonces mira, 2b coseno de 45 a la derecha, 2b coseno de 45 a la izquierda, se cancelan. Y te quedas con los 2b seno de 45 hacia abajo. ¿Cuánto es 2b seno de 45? Seno de 45 es raíz de 2 entre 2. 2b seno de 45 sería 4b seno de 45. Estoy hallando la resultante y estoy verificando que efectivamente está apuntando hacia abajo. Seno de 45 es raíz de 2 entre 2.
Ya, esto es lo que está acá. Hacerlo por descomposición vectorial es más largo, pero también te va a salir igual. Con eso ya estamos todos seguros, ¿no? Y estamos confirmando que la dirección está apuntando hacia abajo. Como apunta hacia abajo, el vector tendría dirección menos j. Ahora lo voy a escribir en un texto. ¿Ya? La dirección del campo magnético es hacia abajo. Entonces acá al final le voy a acompañar de menos j. Pero a ver, ¿cuánto sería el valor del campo magnético? B total. ¿Cuánto es B total? 8 por 10 a la menos 6. 8 por 10 a la menos 6. Entonces acá ponemos. ¿Qué pasó? No me parece la ecuación. Ya, esto de acá lo reemplazo. Hacemos el contorno y pongamos aquí B total. Siempre se parece eso se borra. Un momento, ya estoy acá arreglando un rato para que no se vea tan mal. B total. B total es 2 raíz de 2 por todo esto. Por eso le decía, todavía no vayan a multiplicarlo, que hay términos que se pueden eliminar. Entonces si resuelve se va 4pi, 4pi, 4 entre 2, 4 por 3, 2 entre 2 es 6, se va raíz de 2, y queda lo que el alumno mencionó, 8 por 10 a la menos 6, ¿no? O a la menos 5. A la menos 6. Teslas. Y me dice a la menos 6. Ya, ahora, si queremos en vector, le colocas al costado de la dirección. Porque pide dirección, así pide, ¿no? Determine el campo magnético, dice. El campo magnético es un vector, y como es un vector, entonces hay que colocar su dirección. Y nada más. A ver, miren ahí alguna pregunta que hacer. Hay problemas en los cuales se resuelve así, no es necesario saber la descomposición vectorial, ¿no? Porque se puede aplicar así. Pero tienes que tener en cuenta que yo estoy sumando, si bien es cierto, los valores de los vectores, pero porque tienen la misma dirección. No estoy sumando vectores que no tienen la misma dirección. Porque eso no puedo hacerlo porque sé que no es correcto. Acá sería menos j. ¿Ya? Esta será la respuesta. Ya para cerrar, acá le ponemos unidades, ¿no? Tesla. Y ahí está, para que tomen una foto, esa es la solución de este problema. ¿No hay preguntas? Ya, ahora para que practiquen y vuelvan a rehacer el problema, ahora lo pueden hacer
con la descomposición de lo que estaba diciendo, ¿no? Descomponiendo, a ver, 2b coseno, 2b seno, así trabaja en este ejercicio número 3. ¿Ya? El ejercicio número 3 es igualito, es idéntico. Lo que difiere es en los valores de la corriente, que es 2, y el lado del cuadrado, que es 0,2. ¿Ya? A ver, esto es como una actividad para que ustedes repasen. A ver, vamos a sumarle otra pregunta más. Acá te dice calcular la magnitud y dirección del campo en el punto P. 1, 2, 3, 4 corrientes. Ahora yo hago otra pregunta más y esto para que puedas practicar la dirección, ¿no? Veamos. Calcule el vector resultante en el punto A. ¿Ya? Y así como hay en el punto A. Y voy a considerar entonces la corriente que pasa por A. No, solamente consideras el campo creado por la corriente de C, D y B. El A no, porque vas a calcularlo en el punto A. Entonces no se considera, o dices, no, campo nulo, porque no hay ninguna distancia, ¿no? Y si estamos en el mismo punto donde está el alambre, pasando la corriente por este alambre A, por eso que no se considera. ¿Me entienden, no? Solo considerar C, D y B aquí, como es su campo. Otra pregunta. En el punto B. ¿Ya? Y una más para que puedan practicar. Calcular el campo magnético resultante en el punto B. No, en el punto... Ya, en el punto B, pero solamente considerando las corrientes del alambre A y del alambre C, pues de repente sí. O D, para que sea más fácil, ¿no? De D, porque ahí va a salir fácil. El alambre D. Esta es la más fácil de todas las preguntas porque solamente hay 2 alambres y las direcciones me parece que van a salir perpendiculares. Entonces, esto que sea la primera pregunta, esto que sea la segunda y esto que sea la tercera. Y esta la cuarta. Ya miren, la 1 no hay problema, porque la 1 es igualita que esto, es exactamente igual. Te va a servir para que repases y revises el problema nuevamente. ¿Ya? La 2 es distinta. La 2 es considerar solamente el alambre A y el alambre D, y en este punto B, cómo es su campo resultante. Y C, no, porque acá no lo está mencionando. Tercero, calcula el campo magnético en A. Ahora sí tienes que considerar los 3 alambres, B, C, D. Ya, para ayudarte voy a poner aquí. Considerando considere B, C y D. ¿Ya? Y en el otro caso, calcule el campo magnético resultante en B, considerando A, C y D. También lo voy a escribir. Considere los alambres A, C y D. Entonces, más claro ya no puede estar. Ya te estoy especificando bien qué alambre vas a considerar
y vas a calcular, ¿ya? Acá 1, 2, 3, 1, 2, 3, y el 1 rehacerlo, ¿no? Entonces, hagan esta actividad para que puedan sumar puntos al taller que viene, ¿ya? Acá vamos a decir, esta es una, voy a poner acá como un texto. Responder las preguntas. Como son 1, 2, 3, 4, entonces cada uno de un punto. El primero te lo voy a regalar porque ya lo hemos resuelto. Solamente quiero que lo vuelvas a estudiar y rehacer. Para sumar 4 puntos. No puedo sumar al parcial porque en el parcial no se da puntos a los alumnos. Pero sí al taller. Además de tus 20 puntos que puedes ganar en tu taller, ¿no? Ustedes tienen un taller calificado que es el taller 5. Entonces, ahí sus talleres van a tener sus puntos normales porque son puntos que van a ganar, ¿no? Por haber resuelto una tarea, por haber respondido un foro. Ya, pero estos se van a sumar 4 puntos más, porque si tú te sacas un 12 más 4, tendrías un 16. Si tú te sacas un 10, tendrías 14. Si tú te sacas un 18, llegarías a 20, porque ya estás sumando los puntos. Ya, para sumar 4 puntos al taller calificado 5. Entonces, esta es una tarea que solo los alumnos interesados lo pueden hacer. Los que quieren practicar y mejorar, lo realizan. ¿Dónde se le enviaría eso, profesor? ¿El foro Miss? Esto en un foro, ya como, bueno, van a subir un archivo, ¿no? Tienen que subir el archivo. Ya vamos a ponerle que lo hagan entre 2 integrantes, ¿ya? Porque va a ser mucha carga. Entonces, entre 2, máximo 2 alumnos. Te juntas con un compañero, y si no quieres juntarte con ningún compañero, lo haces solo, ¿no? O si quieres de tu grupo, se dividen 2 y lo resuelven. Resolver máximo 2 integrantes. Ninguno de 3, ninguno de 4, ¿no? Porque no es mucho. Y la idea es que todos hagan. Por eso que les estoy colocando resolver máximo 2 integrantes. De diferente grupo si quieren, ¿no? Se juntan ahí con los que conocen y hacen, ¿no? Eso. Ya luego creo luego voy a crear el enlace para que ustedes lo suban. Ya me hacen acordar esto, el delegado me hace recordar esto en la clase para crear. Ahorita no voy a crear nada, pero solamente se están llevando la actividad, tómenle foto. Esto, ¿cuándo tenemos clase la próxima? El miércoles, ya hasta que estudien, jueves, hasta el viernes les espero. Ya, porque los alumnos que aún todavía tienen que repasar, estudiar, entonces hasta el viernes, antes de la clase, lo dicen, ¿ya? Entonces me dicen, ese día viernes, 9:45, profesora, ya hemos hecho la actividad, queremos publicarlo, en dónde lo vamos a subir, y ese día les voy a decir en dónde lo van a subir. Entonces, esto me sirve para que los alumnos que estén atentos a la clase ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Y si después la otra clase me vienen a preguntar nuevamente y me dicen, profesora, la tarea, ¿dónde vamos a subirlo? No, entonces ya les estoy diciendo, el día viernes tenemos clase y ese día voy a habilitarlo para que recién ahí lo suban. No lo vas a subir antes, lo vas a subir cuando yo lo habilite durante esa clase. Para que así no haya problemas de que se me fue el internet, de que no pude subirlo. No, porque lo vas a subir en el momento que yo te voy a indicar. Entonces, esta es una tarea que te va a hacer ganar los 4 puntos. Si cumplen y lo hacen bien ahí, tienen sus puntos. Los 2 alumnos, ¿no? Porque es máximo 2, entre 2 lo resuelven. ¿Ya? Entonces, respondiendo a la pregunta de Axel, acá voy a indicar. El plazo es hasta el viernes. ¿Qué fecha es el viernes? 21, ¿no? 21 de octubre.
Profesor, es todo en un formato PDF, ¿verdad? O sea, es todo en un mismo archivo. Sí, ¿dónde se va a subir? Juntas la solución de tu compañero si decides hacerlo con tu compañero y yo te voy a decir, ah, ya, ya tienen el PDF, entonces súbanlo aquí. Durante la clase se va a indicar dónde se va a cargar el archivo. Entonces, alumnos no estén preguntándome dónde, no hay ningún enlace porque todavía no voy a cargarle el enlace. El enlace lo voy a hacer en la misma clase. Así que eso le tienen que informar a sus demás compañeros para que no estén preguntando nuevamente, ¿no? Acá lo estoy indicando durante la clase. ¿Qué clase? El viernes 21 de octubre, ahí voy a decir, alumnos, entonces tienen listos sus trabajos, lo van a subir aquí, a este enlace. Ya, esa es una tarea que les estoy dejando para que ustedes, por favor, se tomen el tiempo de revisar este tema, porque es un tema que viene en la práctica 2 también, y es importante que practiques las direcciones. Ya, no pueden hacer de 3 porque es mucho. Es una tarea no tan grande que pueden hacerlo entre máximo 2. Entre los 2 miembros de tu grupo si gusta, o puedes escoger otro compañero con el que converses y hables, ¿no? Y sepas que va a cumplir, ¿no? Ya, bien, entonces eso sería la actividad. Y ahora vamos a hablar del otro tema. Me estaban preguntando cuáles son los temas que vienen en la segunda práctica. Ya, todavía estamos a la mitad de temas. Nos faltan, porque son 5 temas. Viene el tema de la semana 9 hasta lo que hagamos en la semana, perdón, semana 8. Estoy dando una fecha equivocada. Viene el tema de la semana 8 hasta los temas de la semana 13. Porque en la semana 14 es el examen. Entonces, más o menos a la semana 12 yo ya debo estar terminando los temas. El último tema sería, me parece que es ondas electromagnéticas, todavía voy a confirmarlo, ¿ya? Pero ahora todavía estamos a medio, pues no a mitad, estamos recién en la semana 9. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a la semana 10. Claro, desde la semana 8. Esto lo voy a guardar y vamos a ir con el material de la semana 10 ahora. Sí, pero es cierto, desde la semana 8 es la práctica. Práctica 2, ¿eh? No lo confundan, porque han pensado que el parcial era la práctica 2, el parcial no, es el examen de mayor peso. A ver, vamos en la semana 10. Vamos a hablar ahora de flujo magnético, ¿eh? Vamos a hablar ahora de flujo magnético. El flujo magnético y la inducción electromagnética. Pues así les voy a dejar tareas a los estudiantes para que puedan subir puntos en sus talleres, porque en el taller pasado bien bajas han sido las notas de taller, participación en clase o resolución de ejercicios en clase, ¿no? Entonces, esas son las notas de evaluaciones permanentes. Y ahí más bien no es posible que el alumno tenga van bajo, pues. Ahí el alumno tiene que esforzarse para sacar una buena nota. Y el esfuerzo es a través de la solución de ejercicios, que el alumno tiene que hacerlo en clase, durante la clase. Ahora les estoy dejando esos puntos extras, que son tareas, esperando que cumplan en el momento que se les está pidiendo y que pues no dependan de sus demás compañeros, porque si van a depender de su grupo para resolver los problemas, pues ahí es donde van a sacar bajo la nota. 11, 8, 3. En el taller calificado los alumnos sacaban 2, 3. De 17 a 3 de 17. Entonces significa que los alumnos no están atentos a la clase, no están reforzando los temas, y cuando se les toma el taller, pues no responden. Entonces, clase que voy a dictarles en la semana les dejaré alguna tarea. A ver, veamos aquí este tema nuevo, el flujo magnético y la inducción electromagnética. ¿Por qué deslizamos la tarjeta por la lectora? Perdón, ¿por qué deslizamos allá? Claro, queremos pagar algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos? Pasamos la tarjeta por una lectora. Pero ¿por qué tenemos que deslizarla? ¿Alguien sabe por qué se tiene que deslizar? Si solo colocamos la tarjeta en la ranura, ¿por qué no la identifican?
acá prácticamente ya está respondiendo, ¿no? Pero ¿saben por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Se han preguntado por qué al deslizar sucede eso? ¿No? A veces es porque no se mueve la tarjeta con suficiente fuerza. Ya, pero ¿para qué se tiene que mover la tarjeta? Para que la pueda reconocer. Ya, lo que sucede es que para que pueda reconocer tiene que activarse ahí un circuito, ¿no? Ahí lo que vamos a observar es que si no le damos movimiento, el circuito no va a activarse. El circuito funciona cuando hay una corriente que está circulando por los elementos del circuito. Entonces, esto es un circuito, pero tiene que haber una corriente. Entonces, la corriente va a venir del movimiento de la tarjeta. Cuando movemos la tarjeta, lo que hacemos es deslizar la barra magnética. Esa barra negrita de colores que tiene la tarjeta color negro es la barra magnetizada. Entonces, como esa barra está magnetizada, lo que va a suceder es que al darle movimiento estamos cambiando el campo magnético, estamos realizando una especie de movimiento, una velocidad, una razón de cambio de ese campo magnético, que lo vamos a llamar flujo más adelante, ¿no? Flujo magnético, en realidad es el flujo magnético. Entonces, al haber una variación del flujo magnético, pues va a inducir una corriente, ¿no? En las centrales eléctricas, ¿cómo se produce la electricidad? ¿Cómo se produce? Porque hay generadores eléctricos que están funcionando con el movimiento. Vamos a ver, ¿qué hace qué hace rotar ahí al generador? La caída del agua, ¿no? Una central hidroeléctrica. Ya, pero ese movimiento está asociado con una frecuencia angular. Ya, eso es lo que va a producir el giro. El giro en las bobinas, que son los generadores, las bobinas, van a provocar una variación en el flujo magnético de una bobina o de una espira que está inmersa en una región donde hay un campo magnético. O sea, si no hay campo magnético ahí, no puede haber corriente. ¿Y cómo puedo generar corriente? De manera más limpia. También es caro, a través de una variación de campo magnético. Entonces necesito el campo magnético para poder inducir corriente. Por eso se le llama el fenómeno de la inducción electromagnética. Inducción viene de inducir y electromagnética del término electromagnetismo, corriente eléctrica y campo magnético. Entonces, en conclusión, ahí la tarjeta, si no se desliza, no activaríamos el circuito, por lo tanto no habría una corriente y esa corriente no va a producir pues la lectura de la tarjeta. Esa es la causa de por qué se tiene que deslizar. Al darle movimiento al campo, creamos esa corriente que necesita el circuito para funcionar. Eso es solo un ejemplo, ¿eh? Eso es un ejemplo de inducción electromagnética. Ahora ustedes están haciendo sus proyectos donde están utilizando otras aplicaciones también de inducción electromagnética, ¿no? Cuando dicen, vamos a darle movimiento a un imán para prender una linterna. O vamos a construir un solenoide para poder hacer trabajar un carrito, ¿no? O para generar un movimiento ahí, ¿no? Bueno, es al revés, ahí es al revés. Utilizaremos la inducción electromagnética para darle movimiento, ¿no? Entonces, el tema de inducción electromagnética pasa por reconocer el concepto de lo que es flujo. Entonces, el flujo, al igual que ustedes ¿no? aprendieron en el caso del flujo eléctrico, acá se le llama flujo magnético, pero es lo mismo, tienen el mismo concepto. ¿Qué concepto tienen de flujo eléctrico? A ver, de lo que recuerdan, de unidad 1. Para ustedes, ¿qué es el flujo eléctrico? ¿Cómo lo entendieron? ¿Cómo entendieron el flujo eléctrico? Y ya son conceptos que se han evaluado en el examen parcial. Entiendo que a algunos les ha ido bien, a otros les ha ido mal de repente en esta pregunta, pero a los que les tocó el tema de flujo eléctrico y calcularlo, pues han debido ver, ¿no? El área por la cual las líneas de campo eléctrico iban a cruzar. Entonces, si hay un área por la cual no cruzan las líneas de campo, no habrá flujo eléctrico ahí. Por ejemplo, este es un área
S2 le llamo. Su normal está dirigido hacia arriba. ¿Ya? ¿Cómo está el campo? Bueno, si el campo iba así, me doy cuenta que las líneas no cruzan, no atraviesan esta área. Por lo tanto, ahí no había flujo. No había flujo, flujo cero. Ahora, ¿qué pasa si las líneas cruzan así? También están paralelas al área, ¿no? O sea, no la cruzan, no la atraviesan. Por lo tanto, el flujo es cero. ¿Ya? Pero cuando las líneas ya tenían esta dirección hacia arriba, ahí sí la cruzan, ¿no? Están ingresando y están saliendo por el otro lado. Entonces, hay una cantidad de líneas que van a atravesar el área. Entonces, las líneas de campo eléctrico el flujo eléctrico son la intensidad de líneas de campo que atraviesan una región determinada en el espacio. Igualito aplica para flujo magnético. Líneas de campo, pero ahora campo magnético, que van a cruzar una región en el espacio. Cuando hay líneas de campo que cruzan una región en el espacio, esa región va de alguna manera a ser atravesada por esas líneas y se generará un flujo magnético. Porque no podemos hablar de flujo si no hay un área. Las áreas pueden ser cerradas y abiertas. Bien. Si fuera un área cerrada, vamos a suponer, ¿ya? Una superficie esférica. Entonces, en el caso del campo eléctrico, decíamos que iba a depender mucho si es que la carga neta era cero o diferente de cero. Por ejemplo, este es un campo externo, campo eléctrico. Las líneas ingresan y salen. Incluso se les ha hecho un foro, ¿no?, de preguntas donde ustedes tienen que haber contestado. Hay unas preguntas conceptuales del tema del flujo eléctrico. Pues acá el flujo es cero, porque tanto líneas que ingresan son las mismas líneas que salen. No hay un exceso ni tampoco hay un defecto de líneas. Pero lo que pasa es que cuando ya aquí al interior hay una carga, ahí pueden haber más cargas, pero tenemos una carga neta como resultado, o sea, como la sumatoria de cargas. Esta carga va a producir un flujo que solamente va a ser saliente, ¿no? Si esa carga fuese positiva, entonces sus líneas de campo son salientes a la superficie. Nosotros habíamos aprendido que, entonces ahí por la ley de Gauss, que me dice, ¿no? Flujo eléctrico es carga entre F, ¿de acuerdo? Ahí sí hablaríamos de un flujo resultante. Pero funcionará igual para el campo magnético, que no lo vamos a ver ahora cuando expliquemos la ley de Gauss, ¿ya? Vamos a quedarnos con esa pregunta todavía, con esa interrogante. Vamos entonces a definir lo que es el flujo eléctrico. Vamos a determinar los casos. Primero vamos a trabajar un flujo magnético constante. Acá debe ser constante. Y luego un flujo magnético variable. Porque a partir de un flujo variable en el tiempo, vamos a poder explicar el concepto de la inducción electromagnética. Entonces, esto se va a ver la próxima clase todavía. ¿Qué más? Entender el concepto de la ley de Gauss. Lo que acabamos de hablar de la esfera es una superficie cerrada y para la electricidad nosotros trabajamos que la ley de Gauss decía, ¿no? El flujo es igual a carga encerrada entre eléctricos. Ahora vamos a definir el concepto de la ley de Gauss, pero al magnetismo. ¿Será igual? ¿Será diferente? Bueno, lo vamos a ver luego. Ya, entonces, ese es el objetivo de esta sesión, ¿no? Entonces vamos a empezar definiendo lo que es flujo. Ya les habíamos hablado que es flujo, líneas de campo que atraviesan un área. Las líneas de campo pueden estar orientadas paralelo al área, perpendicular al área, o pueden formar un ángulo. ¿Cómo yo puedo saber el ángulo? Tengo que dibujar la normal. Ya, hay que dibujar la línea normal. Saben que siempre es una recta perpendicular y saliente del área en cuestión, ¿no? Si estamos estudiando esta área visible aquí, esta área, su normal sería esta flecha verde. El campo, como está horizontal, el ángulo entre la normal y el campo es θ.
El flujo se determina como campo por área coseno del ángulo. El ángulo es el que forma la normal con el campo. Muy bien, entonces si el ángulo es 0, coseno de 0 es 1. Estamos con el flujo máximo, B por A. Si el ángulo es 180, ¿qué significa? Que la normal va en una dirección, pero el campo está en otra. El campo está en dirección contraria. Sí. ¿Qué ángulo forma? 180 grados. La flechita verde, que es la recta normal, con la flecha roja apuntando hacia abajo, forman 180. Coseno 180 menos 1. Entonces, estas son las fórmulas para hallar el flujo. Y como ven, es igualito que el campo eléctrico. La diferencia está en que en lugar de campo eléctrico, ahora es campo magnético. Pero las fórmulas son iguales. Las unidades del flujo también ya no van a ser las mismas. Ahora van a ser los Webers. Un Weber es Tesla por metro cuadrado. Tesla de unidad de campo y metro cuadrado de unidad de área. ¿Ya? Cuando no tengamos un campo uniforme, un campo constante, porque esto lo puedes aplicar si el campo es constante, pero cuando el campo ya no es constante y hay que hacer ahí un análisis, porque esto se involucra un poquito más de cálculo, hay que resolverlo con una integral. Por eso esta es la fórmula general del flujo. Circulación o cruce del campo eléctrico a través de un área. Sería circulación si de repente trabajamos con la ley de Ampère, ¿no? Pero acá no es circulación. Acá lo vamos a llamar simplemente campo diferencial de área. Estamos integrando el campo eléctrico en toda la región. ¿Ya? No es circulación. Solamente es una integral abierta. Para superficies abiertas, claro. Y si fuera una superficie cerrada, acá ponemos un cerito. ¿Qué pasa cuando la superficie es cerrada? ¿Habrá flujo eléctrico ahí? Bueno, vamos a recordar la ley de Gauss, ¿ya? Hay que recordar la ley de Gauss. Ley de Gauss para el campo eléctrico. Carga neta entre épsilon. Aquí no lo podemos aplicar porque estas superficies no encierran cargas magnéticas. ¿Y por qué no encierran cargas magnéticas? Porque las cargas magnéticas no existen. Pero las cargas eléctricas sí existen, ¿no? Tenemos por un lado cargas positivas, podemos aislar una carga positiva y podemos aislar otra carga negativa. Las cargas sí existen, obviamente, lo hemos aprendido en la unidad 1, electrostática, pero las cargas magnéticas no existen. Nunca hemos hablado de cargas magnéticas. Lo que hemos dicho es que hay una fuente magnética que puede ser un imán de barra, tiene un norte, tiene un sur, pero es una fuente magnética. Miren, las líneas son cerradas, van del norte a sur. Líneas cerradas, pero en el caso de las cargas así eléctricas, ¿ah? Las líneas no son cerradas, las líneas vienen desde, por ejemplo, ¿no? Desde el infinito, podemos decir desde el infinito, y convergen hacia la carga negativa. Esas son las líneas del campo eléctrico. Y para esta carga positiva, no, al revés, ¿no? Cambiamos aquí, cambiamos de signo, para que me entiendan y comprendan, ¿no? La diferencia entre un campo y otro. Acá, carga negativa, pero positiva ahora. Y la fuente son las cargas eléctricas positivas, así, ¿no? Salen del positivo y se extienden hacia cualquier lugar en el espacio. Pero no son cerradas, son abiertas, no son cerradas. En cambio acá son cerradas. Entonces, esas son una de las diferencias entre las líneas de campo eléctrico y las de campo magnético. Entonces, no hay ningún origen acá de las líneas, vamos a decir. No hay un origen. No podemos decir el norte es la carga y el sur es la otra carga. No. Entonces, esto es una fuente. En su totalidad representa una fuente. Entonces, esta fuente es
la fuente del campo magnético. Otras fuentes tenemos también el solenoide, ¿no? ¿Se acuerdan del solenoide en espiral? El alambre está enrollado en espiral, este es el devanado de alambre, mientras más vueltas tenga el alambre, más intenso es el campo, la corriente va a ingresar por un lado, va a circular a través de todo el cable y va a crear un campo, un campo magnético, que también van a ser líneas cerradas, ¿no? Y así habíamos hecho la descripción de lo que eran las fuentes magnéticas. Entonces, como no existen cargas magnéticas y su nombre correcto, fuente magnética, entonces no podemos aislar. No podemos decir que aquí va a haber una carga encerrada. ¿No? No podemos decir lo mismo. Como no existe, carga es cero y tendríamos que el flujo será cero. Perdón, circulación, se me quedó esa palabra. El flujo magnético, ¿ya? El flujo magnético de una superficie cerrada, así se lee esto, flujo magnético, superficie cerrada, siempre es cero. Las mismas líneas que ingresan son las mismas líneas que salen. Por eso que el flujo es cero. Y como no hay una carga encerrada acá, una carga magnética no hay, porque no existe, simplemente no existe, entonces el flujo siempre será cero. Ya, esa es la ley de Gauss en el magnetismo. ¿Ya? La cantidad de líneas de campo que entra es igual a la cantidad de líneas que salen. Y en cualquier superficie, sea superficie amorfa, sea superficie con forma definida, siempre el flujo es cero, pero ten en cuenta que la superficie tiene que ser cerrada. Pero en este caso, como hemos visto, son abiertas. Entonces, si son abiertas, habrá un flujo. ¿Ya? Ya, entonces lo vamos a aplicar acá al ejemplo, que ya está resuelto. ¿Ya? Y luego vamos a ver este otro ejercicio, donde el flujo no es, se va a determinar con la integral, ¿ya? Porque aquí, ¿no? Porque habíamos explicado. Esta fórmula sirve bien si es que el campo es una constante. ¿Ya? O sea, el campo es el mismo valor en cada punto del espacio, no cambia. Un campo constante, un campo uniforme. No cambia el campo. Cuando el campo cambia y depende de la distancia, no del tiempo, ¿eh? El campo cambia con la posición, deja de ser uniforme, se le dice uniforme, no uniforme. Cuando el campo deja de ser uniforme, entonces ya se tendría que utilizar esta integral. Pero acá lo que voy a presentar en la próxima clase es un ejemplo para campo constante y otro ejemplo para campo no constante, campo no uniforme. ¿Por qué? Porque un alambre de corriente transportado a través de este tramo rectilíneo hacia arriba, crea un campo que depende de la distancia. Como el campo depende de la distancia, entonces en cada punto el campo tendrá distinto valor, porque depende de R. Ya lo habíamos visto en nuestros ejercicios, cómo es el campo de un alambre, mu sub 0 por I, 2 pi D. D es R, ¿no? Acá está con R, para entenderlo mejor. Aquí está con R. Entonces, esa es la razón de por qué les tengo dos ejemplos. Uno, este es el más conocido, de una espiral cuadrada al costado de un alambre rectilíneo, y se quiere saber cuánto es el flujo magnético a través de esta área. No puedo utilizar B por A coseno, no se puede. Hay que utilizar la integración. ¿Ya? Entonces lo retomamos la próxima clase, y ahí lo explicamos, y luego de explicar esto, vamos a hablar ahora de la inducción electromagnética y vamos a ver los casos en donde el flujo magnético ahora varía en el tiempo para producir corriente. ¿Ya? Y acá estamos con la ley de Lenz. Vamos a explicarle los campos eléctricos inducidos y luego ya pasamos a la hoja de ejercicios netamente para aplicar la ley de Faraday. ¿No? Bien, alumnos, entonces eso sería. Recuerden que tienen una actividad, esta es una tarea opcional, no es obligatoria, pero se va a presentar recién el viernes 21 de octubre y el
y el lugar donde lo van a subir, recién lo voy a aperturar ese día. Para que después no haya confusión dónde lo subo, dónde publico, cosas así, ¿no? O que de repente se olviden de subir. Muy bien, entonces sería todo. Disculpen que me haya pasado 5 minutos, pero ya continuamos la próxima clase y la próxima clase ya terminamos un poco más temprano. Ya, bien, entonces esto lo voy a subir al material, ¿ya? Acá voy a borrar algunas secciones. Solamente publicar lo que hemos resuelto. Que lo demás ya lo publiqué, ya no les debo ejercicio, solamente les dije, ¿no? Este tercero lo vamos a adaptar con estas preguntas. Ya, muy bien, entonces sería todo, alumnos, cuídense, hasta la próxima clase. Ah, es que ahorita no estoy usándolo. La próxima semana ya de nuevo lo voy a activar. Pero cualquier pregunta que tengas, lo haces, bueno, al menos durante esta semana lo realizas en la clase de julio. Y esto que ya te indiqué, le avisas a tus compañeros para que ya no estén volviendo a preguntar. Y la otra semana ya, a ver si quieren hacer preguntas del proyecto. También aprovechen, ¿no? Por cierto, esta semana hay taller. A ver, el viernes avanzamos clase. El taller lo vamos a dejar para la semana 11, ¿ya? Acá lo voy a anotar. No me va a dar tiempo para que esta semana sea taller. La semana 11, sesión 1, será el taller, ¿ya? Eso también les informas. Taller calificado 5. Y estos puntos suman para el taller calificado 5. Luego, el día que hagamos taller, les diré, estas preguntas tienen que resolverlo, ¿ya? Y bueno, ahí vamos avanzando. Ya, ok, Julio, muy bien. Entonces, alumnos, cuídense. Buenas tardes, gracias por su atención. Chao, Miss, muchas gracias por la clase. Ya, gracias a ustedes. Nos vemos.